para que nos dé su opinión, más información, para que continuemos con esta cobertura. Déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, y El Terror de la Fachiza, en donde deja a la víbora chillando continuamente con sus hilos en X, antes Twitter. Querido Ricardo, yo creo que, digo, muchos me van a decir, güey, ya está trillado, pero donde diga cinismo en algún diccionario, que pongan una foto de Felipe Calderón, ¿no? Y en donde diga culebra, que pongan a Ciro Gómez Leiva. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Saludos recibidos y plenamente correspondidos, mi querido Vicente, público memorioso. Estoy escuchando, ayer lo había leído y he estado siempre escuchando, lamentablemente, pues es el trabajo del reportero, del periodista, a Felipe Calderón, a este hipócrita, a este sujeto que lleva una doble vida. Ayer el juez Kogan le dijo a Genaro García Luna, tipo que se va a aventar 38 años a la sombra, como decimos aquí en mi barrio, pero decía que llevaba una doble vida. Entonces yo me acordé de Jean-Claude Roman. No lo va a conocer Ciro, no lo va a conocer Calderón, porque pues son unos analfabetas funcionales. Es un personaje de una novela de Manuel Carrère, un gran escritor francés, y se llama El Adversario, y es precisamente sobre un personaje que crea una doble vida, un personaje completamente pernicioso. Pudiera parecer sacado de la literatura, pero no. Es un gran reportaje, al mismo tiempo que utiliza elementos literarios, utiliza la realidad. Es un gran reportaje, se lo recomiendo al público que nos ve y que nos escucha. Se llama El Adversario. Y precisamente estaba yo pensando en El Adversario hoy en la mañana, cuando le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su opinión de Felipe Calderón, este descarado que usted acaba de escuchar, que pues ha estado muy activo en su red social de X, y le preguntan a la doctora Sheinbaum cuál es la opinión. Me llaman tres palabras la atención de lo que dijo la doctora Sheinbaum. Tres palabras que pronunció la primera mandataria: hipocresía, corrupción y política. Y me parece que muy bien dices, si buscamos la imagen de un hipócrita, y yo agregaré de un corrupto, sería precisamente la de Calderón. Ahí la imagen sería la de este señor borracho e incontinente, de palabra fácil, pero estúpida. Y es que la hipocresía, la corrupción y la política, desafortunadamente, Vicente, son tres elementos que, aunque existen de manera independiente, muy frecuentemente se entrelazan en un ciclo vicioso que socava los cimientos de la sociedad y la credibilidad de las personas, y lamentablemente suelen estar muy presentes en la política, sobre todo entre los políticos de la derecha, entre los políticos de lo que ha sido denominado el PRIAN, y que Felipe Calderón forma y ha formado parte de esas huestes. La hipocresía se manifiesta en el ámbito político cuando este tipo de lidercillos y representantes de pacotilla actúan en contradicción con los principios y valores que predican. Y uno de los personajes más corruptos de los últimos tiempos, no se puede negar, es precisamente Felipe Calderón. Felipe Calderón, que llegó a la presidencia de la República, no se nos olvide en ningún momento, de manera fraudulenta, y ha ayudado y socorrido y respaldado por un instituto electoral idéntico a él, es decir, hipócrita y corrupto. Y en la derecha, donde entienden perfectamente este fenómeno, porque a lo mejor se puede pensar que no lo entienden, que no lo comprenden. No, sí lo entienden, y lo entienden muy bien, pero han querido cerrar los ojos. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum llama a la reflexión, dice, yo llamo a la reflexión, y le llama al pueblo de México, pero también a los comentócratas a pensar. Yo estoy de acuerdo, Vicente, pero hay que reflexionar profundamente, no andarnos por las ramas, no somos changos, no andarnos por la superficie, hay que andar en las honduras, hay que reflexionar
hondamente sobre la corrupción y la hipocresía en la política y en la política mexicana, particularmente entre los políticos de la derecha, entre estos soquetes que van ahí a este tipo de espacios como el de Ciro Gómez Leiva y dicen cualquier cantidad de tonterías en una ráfaga incontinente de estulticias y de estupideces, porque estos personajes hipócritas y corruptos prometen durante su campaña, durante su gestión, transparencia, justicia, cualquier cantidad de tópicos, pero no los tienen. Hay un vacío moral y eso deslegitima su autoridad. Es lo que ha pasado precisamente con Calderón, un vacío moral siempre desde que usurpó la presidencia, que lo colocó por los suelos, nunca tuvo autoridad política, nunca tuvo autoridad moral, y si no sabía que su superpolicía, Genaro García Luna, ya condenado a 38 años de prisión, es porque era un estúpido, un borracho, y bueno, dice no haberse enterado nada de lo que sucede a su alrededor. Pues había que decírselo, porque tenía que saberlo, no solamente por sentido común, sino porque esa era su tarea, saber y estar al pendiente de su gabinete, de los funcionarios que estaban trabajando para bien, en teoría, de la población. Entonces esto los hace hipócritas y eso ha generado esta apatía que hoy se está combatiendo en el sexenio pasado con López Obrador y en este sexenio recién nacido. Se está combatiendo esa apatía que había en el pueblo de México. ¿Por qué? Porque estaba erosionada la confianza en las instituciones que estaban encabezadas por personajes como Genaro García Luna y nada más ni nada menos que por ese usurpador. Llegan a la cúspide del poder y eligen actuar en beneficio propio en lugar de actuar para el bien del pueblo, para el bien común. Y entonces, ¿qué propicia esto? Se abre una puerta a prácticas corruptas. Y eso es precisamente lo que sucede con el superpolicía de Felipe Calderón, la corrupción dentro del trabajo que supuestamente realizó. Ahí tomó muchísimas formas: sobornos, malversación de fondos, favoritismo, encubrimiento, narcotráfico, y estos sujetos lo sabían los comentócratas también, pero aunque no le cuadre a personajes como Leo Zuckerman, lo sabían, lo solaparon, no les importó, entendían perfectamente que este tipo de comportamiento no solo perjudicaría a ellos, a esos personajes, sino también a las instituciones que habían sido encomendadas o entregadas en sus garras, que estaban haciéndose los socarrones, que las cosas estaban ocurriendo y ellos no se daban cuenta. Sí se daban cuenta. Pamplinas, Felipe Calderón lo sabía y decidió perpetuar la desigualdad social y económica. Lo aceptaron. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda al pueblo de México. Desafortunadamente, Vicente, eso ha sido moneda de uso corriente en la derecha, la hipocresía y la corrupción alimenta un voraz ciclo de traiciones. Lamentablemente, en este país y en muchos otros también, porque no es exclusivo, los políticos corruptos suelen tratar de justificar sus acciones con discursos moralistas, hipócritas desde luego, que ocultan esta verdadera naturaleza. Y aquí en México, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país, ya hemos recibido lecciones muy fuertes sobre ese tema y no puede volver a suceder, porque la fétida combinación de la hipocresía y la corrupción en la política ya ha tenido consecuencias devastadoras para nuestra sociedad. Ahora bien, no se trata, Vicente, solamente de detectar la enfermedad, también hay que ofrecer el remedio y, si es posible, la cura. Y yo tengo para mí la certeza de que para romper ese ciclo pernicioso es esencial seguir fomentando la participación del pueblo de México. ¿A qué me refiero? A una cultura política basada en la transparencia, en la rendición de cuentas, y aquí forma parte fundamental la educación incluso no solamente escolar, sino la educación familiar, la educación cívica. ¿Por qué? Porque al empoderar a los ciudadanos y a las ciudadanas con conocimientos sólidos sobre sus derechos y sus deberes, pues ahí vamos a promover una mayor participación
y una participación activa en el proceso democrático que está viviendo este país, y eso es justamente lo que no quiere Ciro, lo que teme la derecha, un pueblo politizado que piensa y reflexiona primero de manera individual y ulteriormente de manera colectiva. Y yo diría, en ese sentido, Vicente, que en este sexenio, el que encabeza Claudia Sheinbaum, las reformas políticas encaminadas a promover mecanismos efectivos para denunciar y castigar actos corruptos tienen que ser pasos necesarios si lo que queremos es caminar hacia una política más ética y más responsable. ¿Me permites